Bueno, comencemos. Buenos días a todos, nuevamente los que acaban de llegar, los madrugadores. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa que quiera que discutamos de lo que venimos discutiendo? A ver, o podemos continuar. Bien. Bueno, entonces, comencemos por plantear lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Arquímedes, acuerde que si bien es cierto es de origen griego, él su mayor parte del tiempo lo pasó en Siracusa, que es la zona sur de Sicilia. Entonces, su vida es anterior a la era cristiana como tal, y él planteó lo que se conoce. O sea, Arquímedes tiene trabajos enormes, tanto en geometría, tanto en muchas áreas, pero quizás la mayor anécdota de él es lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Se dice que el rey de Siracusa justamente me había mandado a hacer una corona de oro a un orfebre, y cuando el orfebre se la entregó, pues él tenía la duda si realmente el orfebre había utilizado y su corona era de oro puro, como él la deseaba, o si el orfebre lo había engañado introduciendo, pues simplemente lo que siempre se hace en orfebrería, en el caso de oro, meter cobre, que es un metal pues mucho más barato, pero que ocupa volumen y por lo tanto, obviamente, se estaba depreciando en eso. Entonces se dice que el rey de Siracusa le plantea la situación a Arquímedes de identificar si la corona que le habían devuelto, que le habían vendido en definitiva, o que habían construido con su oro, realmente era de oro 100% o de lo contrario, pues lo estaban engañando. Entonces se dice que Arquímedes pues, comienza a buscarle solución al problema y la idea, según lo cuenta la historia, lo encuentra cuando se mete a la bañera y se da cuenta que su cuerpo, al introducirse dentro del agua, pues desplaza una cantidad de agua, resultado de él meterse dentro de ese fluido. Entonces, dice que salió corriendo, entre otras se dice que estaba desnudo, lo cual entre los griegos no es ninguna cosa rara la desnudez. Recuerden que para los griegos la desnudez no es el tabú que actualmente tenemos, ¿sí? De hecho, todos sus juegos eh, de exhibición y demás eran de personas desnudas, ellos luchaban desnudos completamente. Entonces, y gritando su famosa frase, Eureka, que es lo encontré. Entonces, la idea hoy es comenzar a plantear cuál es la idea, obviamente en términos matemáticos, en términos actuales, de lo que hoy conocemos como el principio de Arquímedes. Entonces, para eso, podemos pensar que tenemos un fluido que está dentro del recipiente. Entonces, en negro tengo las paredes del recipiente, el azul es el fluido que está inicialmente, pues obviamente no está esta superficie amarilla, digamos, está un vaso de agua o un recipiente con agua, pero la condición que siempre debemos exigir es que como estamos en hidrostática, el agua debe estar en reposo, ¿sí? Es decir, el agua debe estar quieta dentro del recipiente que se extrae. Entonces, en esas condiciones, lo que lo que se propone ahora es hacer un ejercicio mental. Y van a ver por qué es un ejercicio mental en términos generales, ¿sí? O sea, mentalmente construya un volumen cuya línea está limitada por la línea negra y que corresponde a esta región amarilla que está ahí, ¿sí? O sea, esa región amarilla que dibujé ahí, irregular, no importa la forma, ¿sí? Es una superficie tridimensional que obviamente encerrará una cantidad de fluido, ¿sí? Es imaginaria esa superficie como tal, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa superficie y como está en perfecto reposo, lo que está ahí, entonces lo primero que vemos, las flechas rojas que están aquí sobre la superficie imaginaria que hemos creado, lo que me está representando es la dirección de los esfuerzos que hace el fluido, el agua, el volumen azul, sobre la superficie amarilla que estamos teniendo, ¿sí?
y que como está en reposo, sabemos que los esfuerzos siempre son perpendiculares, normales. Por eso yo pretendo dibujar que cada una de estas flechitas que están dibujadas pues van exactamente a 90 grados con respecto a la tangente de la superficie en el punto desde el cual se está planteando. Lo mismo para este punto, lo mismo este punto, o sea, siempre debe ir a 90 grados, ¿sí? Con lo cual queremos decir es que los esfuerzos que se están ejerciendo sobre esa superficie imaginaria que hemos creado, pues tienen que ser esfuerzos normales, ¿sí? Y sabemos por qué tienen que ser esfuerzos normales. Porque si hubiese una componente tangencial, sabemos que los fluidos no soportan esfuerzos tangenciales. Por lo tanto, si hubiese componente tangencial del esfuerzo, pues automáticamente el fluido saldría de la condición de reposo, ¿sí? Entonces, esa condición de que estamos trabajando en hidrostática nos garantiza que para cualquier punto que usted considere sobre esa superficie imaginaria que creamos aquí, ¿sí? Entonces, los esfuerzos tienen que ser normales. Así sea una punta muy aguda y eso, el esfuerzo tiene que ser perfectamente normal a ese punto que usted está considerando, ¿sí? Entonces, eso lo exige el hecho de la condición de hidrostática que estamos manejando. Entonces, esta flecha amarilla lo que están representando es eso. Serían los esfuerzos y consecuentemente las fuerzas, ¿cierto?, que se ejercen sobre esa superficie imaginaria y que encierra este volumen. En negro estoy ubicando acá donde puse el puntero un punto que estoy llamando C sub G. C sub G pues será el centro de gravedad, ¿sí? Acuérdense que en mecánica nosotros en términos generales cuando hablamos del cuerpo rígido hablamos o de conjuntos de partículas, muchas partículas, hablamos del centro de masa, ¿cierto? Decimos el centro de masa es un punto tal del cuerpo o no, o fuera del cuerpo, es un punto geométrico en el cual, ¿cierto?, se obtiene a partir de la sumatoria de el promedio de las masas y las distancias sobre la suma de las masas, ¿cierto? Es decir, sabemos cómo hallar el centro de masa. Ese sería el centro de masa. El centro de gravedad, como tal, ¿cierto?, sería un promedio, pero no con las masas, sino con el peso de cada uno de los elementos. O sea, sería mg por r, m1 por g por r1 más mg por m por r2, así sucesivamente, es multiplicar el numerador y denominador por la gravedad. Lo que pasa es que normalmente, en condiciones normales, en el caso, por ejemplo, de la Tierra, donde asumimos que la gravedad es la misma para todo punto de la Tierra, ¿cierto? Pues el centro de masa y el centro de gravedad normalmente están en el mismo punto, pero no siempre coinciden exactamente. Bueno, entonces ese es el punto que estoy llamando centro de gravedad. Y entonces, en ese centro de gravedad, pues miremos las fuerzas que estarían actuando. Fuerzas que estarían actuando para este volumen de fluido que tengo encerrado y que está dibujado aquí en amarillo. Pues obviamente tendríamos, para ese volumen, tendríamos el peso del fluido, el peso del volumen del cuerpo que estaría representándose por esa superficie, mg, y como está en reposo, consecuentemente tendría que haber una fuerza ascendente que sea capaz de contrarrestar el peso de este volumen, ¿cierto? O sea, tomo a este volumen como si fuera un cuerpo adicional, ¿cierto? Y entonces, pues al ser el diagrama de fuerzas, peso, que es la interacción con la Tierra, y para que se mantenga la condición de reposo aparece esta fuerza F sub Y, ¿sí? Ahora, ¿por qué aparece solamente, pongo solamente F sub Y y no pongo fuerzas en las direcciones horizontales? Porque acuérdense que nosotros dijimos que la presión solo dependía de la profundidad a la que estuviera el cuerpo. Por lo tanto, no hay mucho problema con las fuerzas horizontales, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahora, a ver, bueno, para la porción de fluido, entonces, como se debe cumplir la condición de reposo, sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, ¿cierto? O sea, con esto quiere decir en el plano horizontal, ¿sí? Y las sumatorias en la dirección vertical, pues también deben ser igual a 0. Eso hace que la fuerza ascendente en Y sea exactamente igual al peso del fluido que está encerrado por esta superficie
que está acá. ¿Sí? Entonces, ahora viene el efecto, la parte mental. ¿Sí? Suponga que mentalmente y en forma, si se quiere, mágica, porque aunque los físicos no creemos en magia ni en cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, suponga que yo por algún mecanismo extraigo todo el fluido que está encerrado por la superficie amarilla, ¿sí? Y lo reemplazo por un cuerpo cuyo volumen coincida ahora por la superficie que está ahí. Es decir, es como si a esa superficie imaginaria que yo pensé, ahora, si extraigo mentalmente el fluido, obviamente me quedaría un hueco, y ese hueco lo reemplazo por otro cuerpo, ¿cierto? Que pues que ya no es de las mismas características del fluido y que tendrá un cierto peso, ¿sí? Entonces, reemplazo esa superficie imaginaria por un cuerpo real, ¿cierto? Obviamente real, pero imaginario, o sea, un cuerpo diferente, tal que se tendría. Y entonces, obviamente, si ahora la superficie de este volumen amarillo me representa otro cuerpo, cualquier arbitrario, pues debe seguirse cumpliendo que la fuerza ascendente Fy y el peso siguen actuando ahí. Pero ahora la pregunta sería, ¿esta condición de igualdad que tengo se mantiene o hay posibilidades de que eso no sea? ¿Sí? Si nosotros analizamos con cuidado la situación, pues decimos, no tendría por qué cumplirse. O sea, se pueden dar varias condiciones en ese caso. Por ejemplo, podría darse que el peso del cuerpo que metimos fuese menor que la fuerza ascendente del Fy, que fuese igual o que fuese mayor. ¿Sí? Son las tres posibilidades que tenemos para esa sustitución que hicimos de ese cuerpo. Y entonces, si eso es así, se puede dar. Primero, ¿qué pasa si Fy, o sea, la fuerza ascendente, es menor que el peso del cuerpo que introdujimos mentalmente y que reemplazamos allá? ¿Sí? Entonces, si la fuerza ascendente pues, es menor, pues consecuencia lógica, el cuerpo tendrá que sumergirse, ¿cierto? Tendrá que bajar, ¿sí? Descenderá y llegará hasta el fondo de la cubeta, donde ya ahí se establecerán las condiciones de reposo otra vez. Es decir, si esta condición no se cumple, pues se saldría de las condiciones de hidrostática, ¿cierto? Porque el cuerpo, por tener mayor peso que la fuerza ascendente, pues desciende y terminará depositado sobre la superficie del fluido, ¿sí? La superficie del recipiente que contiene el fluido. Entonces, es la primera posibilidad que está ahí. Segunda posibilidad, ¿cierto? Si la fuerza ascendente es mayor que el peso del cuerpo que nosotros metimos, pues se da el caso contrario, ¿sí? Entonces ahora el cuerpo sale de la condición de reposo, asciende, sube, ¿cierto? Y ese cuerpo, decimos nosotros en lenguaje común, quedaría flotando, ¿cierto? En la superficie del fluido. Y allá, en esa condición, se establece el estado de equilibrio nuevamente y quedará en reposo, ¿sí? Entonces sería la segunda opción. Pero se da también la tercera opción. Es que la fuerza ascendente sea exactamente igual al peso del cuerpo que nosotros introdujimos, ¿sí? Entonces, en ese caso, si el peso del cuerpo es exactamente igual a la fuerza ascendente, pues eso es exactamente lo que planteaba el principio de Arquímedes, ¿sí? El fluido, que ejerce esta fuerza F sub Y, el fluido, ejerce sobre el cuerpo una fuerza vertical y dirigida hacia arriba, o sea, ascendente, y que es igual al peso del fluido que ocupaba inicialmente el espacio limitado por la superficie regular y cuya línea de acción pasa por el centro de gravedad, ¿sí? Es decir, el principio de Arquímedes que se da es en este caso que se tiene aquí, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, ¿y qué pasó en los otros casos? ¿Sí? Pues en los otros casos, en el primer caso dijimos el cuerpo desciende y queda sobre la superficie del fondo de la cubeta, y en ese caso la fuerza de Y más la reacción, la normal que ejerce la superficie de peso, serán capaces de compensar el peso del cuerpo, ¿cierto? Pero la fuerza ascendente sigue cumpliendo
el enunciado que tenemos aquí en rojo. Cuando la fuerza, el peso es menor, dijimos que el cuerpo subirá, ascenderá y quedará parcialmente sumergido. Cierta parte del cuerpo queda fuera del fluido. Y entonces, ¿cuánta parte del cuerpo? Pues la suficiente para que la fuerza ascendente sea exactamente capaz de igualar otra vez a esta condición. Entonces, dése cuenta que el principio de Arquímedes nos está planteando una situación. Aquí hay que tener varios cuidados, ¿sí? Y es que matemáticamente nosotros escribimos esta fuerza, ¿sí? Esa fuerza ascendente normalmente se le llama fuerza de empuje, ¿cierto? Porque es hacia arriba. Y esa fuerza de empuje, si yo expreso matemáticamente lo que tengo aquí en el enunciado, ¿cierto? Será igual a ρ del líquido, ¿cierto? Por la gravedad. Dese cuenta que, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí dice, es igual al peso del líquido desalojado. Mire, ¿qué es esto? Rho por B, ¿quién es? Eso es la masa, ¿cierto? Densidad es masa sobre volumen, o sea que Señor. Rho por B es masa. Si lo multiplico por G, eso es el peso, ¿sí? O sea que esta ecuación cumple con esta condición, lo que estoy diciendo aquí, literalmente, en palabras, ¿cierto? La fuerza de empuje que ejerce el fluido sobre cualquier cuerpo introducido dentro de él es igual al peso del líquido desalojado por dicho cuerpo que usted introdujo. Y ese peso pues será ρ del líquido por la gravedad, por el volumen desalojado por el cuerpo que usted introdujo. Entonces, ese es el principio de Arquímedes que nosotros tenemos que tener cuidado para plantear, ¿sí? Entonces, es el elemento en el cual se va a dar. ¿Alguna pregunta con respecto a ese análisis? No, pues, no tanto como el análisis, pero sí al término principio de Arquímedes. Por llamarlo principio, podríamos estar pensando así en algo similar como el principio de la conservación del momento, que es algo pues, que nos tenemos que agarrar de él, pero que no podemos probar directamente. No sé si me hice entender. Sí, exactamente. O sea, cuando en ciencia, en general en ciencia, en la ciencia moderna, cuando uno pone la palabra principio, lo que tú dices es cierto. Principio para nosotros en física es enunciados que tienen una fuerza de funcionamiento, o sea, funciona, pero que no hay una demostración matemática estricta que eso. O sea, lo que yo he hecho aquí no es ninguna deducción matemática del principio de Arquímedes. Si eso se pudiera hacer, dejaría de ser principio y se volvería teorema de Arquímedes. ¿Sí? Principio para nosotros son enunciados que tienen la fuerza de que se comprueban y funcionan, pero no hay una demostración matemática fehaciente. Hay elementos, digamos, de racionalidad, de pensamiento, de un desarrollo, pero no de demostración, sino de entender cuál es el origen de eso que llamamos principio. ¿De acuerdo? Entonces, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Cuando uno encuentra en ciencias, principio significa es un enunciado que no tiene una demostración matemática para saber cómo se demuestra como tal, pero que simplemente a partir de todo el mundo de años que ha sido sometido a prueba, pues aguanta, ¿sí? Y se cumple. Y entonces, en ese sentido, por eso termina llevando el nombre de principio, ¿sí? Si tuviera demostración matemática, ya no podría ser un principio, sería un teorema a lo mejor de Arquímedes, pero no es de ahí. Entonces, tienes razón en eso, ¿sí? El concepto de principio es eso. Son enunciados que uno puede justificar, pero no demostrar. Simplemente, mire, funciona y listo, aguanta todos los embates que se le han hecho a eso. ¿De acuerdo? Bueno, Listo, profe. bueno, entonces tenemos esta como la expresión matemática de la fuerza de empuje. ¿Sí? Dese cuenta que la densidad es la densidad del líquido en el cual, o sea, del fluido en el cual nosotros vamos a sumergir el cuerpo.
¿sí? La gravedad, pues la gravedad que hay en el punto donde le está haciendo su experimento, y el volumen desalojado es el volumen desalojado por el cuerpo. Dese cuenta que cuando en la primera opción que teníamos aquí arriba, cuando F y es menor eso, el volumen desalojado es menor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque parte del cuerpo queda fuera del fluido. Entonces, esa parte del cuerpo que queda fuera del fluido no cuenta para el volumen desalojado, solamente cuenta la parte del cuerpo que está dentro del fluido, porque es el volumen desalojado. En la otra parte, sí cuenta todo el volumen desalojado es igual al volumen del cuerpo, ¿cierto? Pero no es suficiente para igualar el peso del cuerpo, y por eso la superficie en el fondo del recipiente también genera una normal para compensar y terminar a la condición de equilibrio. Entonces, te das cuenta que esta fuerza de empuje es la que sería fundamental. Ahora, algo que a veces uno se pone a pensar. Por ejemplo, ¿cuál es la condición para que un cuerpo cualquiera se encuentre totalmente sumergido y en reposo dentro de un fluido? Ejemplo, un submarino. ¿Cómo hace un submarino para sumergirse? ¿Sí? Si inicialmente está en la parte, está parcialmente sumergido en la superficie, ¿sí? Dentro del fluido. Entonces, uno puede hacer un análisis relativamente simple, ¿cierto? Si el cuerpo está totalmente sumergido, como lo pongo aquí, y además en reposo, pues se cumple el principio de Arquímedes, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza de empuje, que es lo que tengo aquí al lado izquierdo, densidad del líquido por la gravedad por el volumen desalojado, esta es la fuerza de empuje, debe ser igual a el peso del cuerpo que está sumergido, ¿cierto? ¿Y por qué digo peso del cuerpo? Porque esto es densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, pues esto es la masa, ¿cierto? Multiplicado por la gravedad, es el peso del cuerpo, ¿sí? Entonces, pues se debe cumplir para que esté totalmente, que está aquí. Pero, si yo simplifico la gravedad, se puede simplificar, y el volumen desalojado es igual a la densidad del cuerpo, el volumen desalojado es igual al volumen del cuerpo, perdón, ¿cierto? Entonces me lleva a una condición. Para que un submarino se pueda sumergir, ¿cierto? Necesitamos, o en general, cualquier cuerpo se pueda sumergir, necesitamos que la densidad del cuerpo que queremos sumergir sea exactamente igual a la densidad del líquido, ¿sí? ¿Qué pasa si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido donde usted lo va a sumergir? ¿Qué tendría usted que hacerlo para mantenerlo sumergido y en reposo, ¿no? Aplicarle una fuerza exterior para Tendrías que, que, ajá, a propósito, meterlo con la mano y sumergirlo allá. ¿Por qué? Porque al ser menor la densidad del cuerpo, esta igualdad no se va a cumplir, ¿cierto? El volumen del cuerpo no va a estar totalmente sumergido y por lo tanto esa desigualdad no se daría. Pero a usted le toca obligar al cuerpo a que se meta allá que esté. Entonces, esta es la condición que hace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo harían ustedes? Supongo que usted es un tipo que está dentro de un submarino que está en la parte de arriba y usted quiere que el submarino se sumerja. ¿Qué orden le da a sus ayudantes para que eso se dé? ¿Qué haría? pues, los submarinos tienen como un sistema como de tanques en los que se llenan de agua y hace que pues como el agua comienza a ocupar el volumen donde había pues aire, hace que el submarino baje. Perfecto. Eso es lo que se hace, aumentar la densidad del submarino. Y para aumentar la densidad del submarino, la única forma es eliminar regiones del submarino que están diseñadas para eso, ¿cierto? Para sacar el aire de esa región y dejar que entre agua. Y eso automáticamente hace que la densidad promedio de todo el submarino pues aumente, ¿cierto? Porque estamos cambiando, acuérdense cuál era el volumen, perdón, la densidad del aire. La densidad del aire, acuérdense que eran casi que dos, tres ceros y luego sí había un número. Entonces es muy baja. Si yo reemplazo aire por agua, pues obviamente estoy aumentando la densidad de ese cuerpo como un todo. Entonces,
Un submarino lo que hace es eso, es sumergirse, aumentar la densidad, se sumerge y después los motores ya hacen el resto para impulsarlo completamente. Entonces tenemos de ahí una condición y es la condición por la cual Arquímedes podía hacer, porque Arquímedes lo que hace entonces es medir, porque la pregunta lógica es, bueno, ¿y cómo hizo Arquímedes entonces para saber si la corona era de oro o no? Pues simplemente medir la densidad de la corona ya construida y medir la densidad del oro y comparar. Si la densidad de la corona es igual a la densidad del oro, listo, la corona es de oro puro. Como el cobre tiene una densidad diferente, entonces la densidad de la corona, si está adulterada, pues es diferente a la densidad del oro puro. ¿Sí? Y de esa manera se puede saber entonces cuándo estaba la corona adulterada o no. Entonces es la emoción de por qué se da eso. Bueno, es interesante analizar lo que pasa, por ejemplo, con los barcos. ¿Sí? El barco es un típico objeto que cuando está en reposo, obviamente lo vamos a analizar en reposo, ¿cierto? Está parado, tiene normalmente esta forma, donde parte del agua, parte del barco está sumergido, lo que tengo dibujado aquí en azul, diríamos, es la parte del barco que está sumergido dentro del agua, y de aquí para arriba, pues es la parte que está flotando, diríamos, fuera del agua. Entonces, si hacemos un diagrama de fuerzas para la condición en la cual está el barco quietico ahí, entonces, pues obviamente tenemos el centro de gravedad, el peso actúa en el centro de gravedad del barco, de todo el barco, y la fuerza de flotación también, ¿sí? Esta fuerza de empuje que será igual al peso del volumen desalojado por de la región sumergida, ¿sí? Entonces, ahí no hay problema, estarían equilibradas las dos fuerzas y están aplicadas en el mismo punto. Ahora, el problema de un barco es que el barco cuando está en movimiento puede ladearse. En los navegantes dicen a eso, el barco escora. Es decir, hay una situación. Entonces, ¿qué pasa con las fuerzas que están actuando? ¿Sí? Entonces, aquí estoy representando el barco y obviamente lo voy a exagerar para que estaría, porque si aquí ya comenzaría a llenarse de agua por encima, bueno, pero voy a exagerarlo solo para ver los efectos. Entonces, simplemente el peso sigue actuando sobre el centro de gravedad del barco, de lo que está hecho el barco, porque corresponde es al barco como todo, ¿cierto? Y ahora la fuerza de empuje, ¿cierto? Se va hacia el centro de gravedad, pero del volumen desalojado. Ya no de todo el barco, sino del volumen desalojado. Y entonces el punto de aplicación de la fuerza de empuje se corre del centro de gravedad del barco. ¿Y qué pasa? Que en esas condiciones esta fuerza de empuje de ese encuentra genera un torque, ¿cierto? Con respecto al centro de gravedad, tal que hace que el barco vuelva y se enderezca. Eso es fundamental en el diseño de barcos, ¿sí? Porque imagínese que no se diera esta situación, pues entonces el barco se hundiría porque una vez que se ladea, porque entonces no hay un torque que lo enderezca. Entonces, lo que sucede aquí es que automáticamente, ¿sí? La fuerza de empuje cambia su punto de aplicación, ya no es el centro de gravedad del barco, sino el centro de gravedad de el volumen desalojado o sea, lo que estoy dibujando aquí, que está en azul, ¿cierto? Que está aquí. Y esta fuerza de empuje genera el torque necesario para que el barco vuelva y se enderece en esa condición, ¿sí? Entonces, eso es parte del diseño de barcos. Entonces, dése cuenta que el centro de gravedad, insisto, es el punto en el cual el peso está actuando y el peso es interacción del barco con la tierra y el centro de flotación, dirían algunos, ¿cierto? Sería el centro de masa o centro de gravedad del volumen desalojado que está aquí. Entonces, no siempre están en la misma posición la fuerza de empuje y el centro de gravedad, ¿sí? Uno lo que debe buscar es dónde está el punto de aplicación de la fuerza de empuje. Pues en el centro de gravedad del volumen desalojado, ¿sí? Ahí es donde está, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con esos pequeños análisis porque
a veces se cometen errores de ese estilo. Bueno, listo. Con eso tenemos ya para plantear diferentes ejercicios de aplicación del principio de Arquímedes, ¿sí? Aquí hay un ejemplo que llamé 1, ¿sí? Y ahora necesito que ustedes saquen papel y escriban, porque mi idea no es solamente solucionarlo, aquí está solucionado el primero, ¿sí? Donde nos dice perfectamente, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Yo tengo un fluido que es agua y aceite. Como el agua y el aceite son inmiscibles, el aceite tiene menor densidad que el agua, por eso se pone arriba del agua, ¿sí? Y se pone un bloque de madera que tiene también una cierta densidad, de tal forma que la madera queda flotando en la interfase agua-aceite, es decir, parcialmente sumergido en agua y sumergido en aceite. ¿De acuerdo a la información que nos dan? Es que cada capa de agua y cada capa de aceite tienen una longitud, o sea, una altura L, ¿cierto? De la capa de cada uno de esos fluidos. Y la cara inferior del cubo de madera está L quintos, que es lo que tengo aquí, L quintos por debajo de la superficie del agua, ¿sí? Entonces, este pequeño pedazo aquí es L quintos, lo que está por debajo. O sea, dentro de la madera está L quintos metida dentro de el agua. Entonces, nos piden hallar, bueno, hacer el diagrama de cuerpo libre y obviamente calcular elementos. Entonces, primera situación, si yo hago diagrama de cuerpo libre, y les recomiendo, por favor, hagan el diagrama de cuerpo libre porque eso les quita posibilidades de error, ¿sí? Entonces, como estamos ahí y la madera está ya en reposo, ¿qué tenemos? Tenemos el peso, que es la interacción del bloque de madera con la tierra, hacia abajo, y hacia arriba tengo el empuje que hace el agua, por estar parcialmente metido dentro del agua, y el empuje que hace el aceite por estar aquí. Entonces tengo dos fuerzas de empuje que están ahí y el peso son las únicas fuerzas que están actuando como tal. Si yo escribo matemáticamente eso, como está en reposo, fuerza de... Esta AC es aceite, fuerza de empuje del aceite, y esta FAG es la fuerza de empuje del agua y es igual al peso del cuerpo. Entonces, ahora aplico el principio de Arquímedes, ¿cierto? Que me dice que la fuerza de empuje que hace el aceite es igual a el peso de el volumen desalojado del aceite, ¿sí? Entonces, eso será el ρ del aceite por la gravedad por el volumen desalojado en el aceite. Este término que tengo aquí, dése cuenta que es igual. L cuadrado, ¿por qué? Porque como es un cubo, L cuadrado me representaría la cara del cubo, ¿cierto? Y 4/5 de L, 4/5 de L es esta de acá. Porque si estamos aquí, esto es 1/5 de L y todo tiene 5/5 de L, pues entonces dentro del aceite solamente hay 4/5 de L, que es lo que tengo aquí. Y si hago matemática, pues me queda esta expresión. Entonces, esta sería la fuerza ascendente que hace el aceite sobre el bloque de madera, ¿sí? Si hago similar para el agua, ¿cierto? Entonces, la fuerza de empuje que hace el agua será la densidad del agua por la gravedad, por el volumen desalojado de agua. El volumen desalojado de agua es el volumen que ocupa este pedacito de cubo, ¿cierto? La parte que está aquí. ¿Y esa parte cuánto es? L cuadrado, que es el área de la cara del cubo, multiplicado por L quintos, que es lo que está sumergido en agua. Y entonces me queda esa expresión, ¿cierto? Si yo reemplazo estas dos fuerzas en esta ecuación inicial, puedo cancelar la gravedad, ¿cierto? Porque aparecen las tres ecuaciones en los tres términos, y entonces despejo para encontrar la masa de la madera, ¿sí? La masa M, en función de la densidad del aceite, la densidad del agua y de su volumen como tal, ¿sí? Entonces, tenemos aquí donde este volumen es L al cubo, ¿no? Que es por ser un cubo. Entonces, tenemos de ahí la masa
Entonces, deje cuenta que no es complicado. Lo que hay es que ser cuidadosos con la aplicación de la fuerza de empuje o el principio de Arquímedes. ¿Sí? Tenemos de ahí. Ahora, la otra pregunta es, ¿sí? ¿Cuál es la presión manométrica que siente, ¿cierto? La cara que está, ¿sí? La cara superior del cubo, o sea, lo que nos preguntan es la presión manométrica en este punto, ¿cierto? En la cara superior del bloque. Entonces, en este punto. Entonces, para ese punto, pues la cara está sumergido L quintos, ¿cierto? Esta profundidad es L quintos, ¿cierto? Y por lo tanto, la presión manométrica, que sabemos que es la presión en el punto, menos la presión atmosférica, pues será exactamente igual al ρ del aceite por G por L quintos, ¿sí? Que es lo que tengo de ahí de la condición hidrostática. ¿Alguna pregunta respecto al planteamiento del ejercicio? No, señor. No, hasta el Bueno, momento no. yo sé que en el documento, en el PDF, está solucionado, ¿sí? Pero quiero que ustedes lo analicen cuidadosamente en esta situación, ¿sí? Entonces, este ejercicio quiero que lo, más allá, como digo, en el PDF está solucionado, pero lo que yo quiero es que ustedes miren cómo se plantea la situación que está ahí, ¿sí? ¿Qué nos dice en términos generales el ejercicio? Que se tiene un tubo en U, ¿cierto? De tal manera que el tubo en U está constituido por dos tubos de diferente diámetro. Esta área es A1, ¿cierto? La sección transversal del tubo más grueso es A1. La sección transversal del brazo derecho es A2, o sea, la de menor sección transversal del tubo delgado. Y de esa forma se llena de mercurio. De este. Obviamente, como estamos en condiciones estáticas, la altura, ¿cierto?, de los meniscos, decimos al lado y lado, pues si son exactamente iguales, ¿sí? Puesto que al fin y al cabo aquí esto es presión atmosférica, presión atmosférica. Entonces, inicialmente los meniscos están exactamente a la misma altura, ¿sí? Entonces, teniendo esa situación ya establecida, se pone una masa de agua, M, ¿sí? En esa condición, se vacía aquí una cantidad de agua que estoy dibujando aquí en azul, sería el agua, y como consecuencia de que yo agregué por este lado una masa de agua, entonces, obviamente, este menisco desciende, el menisco de la derecha desciende, el menisco de la derecha asciende, ¿sí? Y entonces nos preguntan cuánto vale H, en cuánto subió el menisco del lado izquierdo en esa situación, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, insisto, planteen lo que está ya en el PDF, ¿sí? Entonces, que el planteamiento es muy simple. Acuérdense que nosotros dijimos, yo puedo tomar un punto cualquiera del tubo en U con la condición de que esté dentro del mismo fluido, ¿cierto? Mientras yo esté dentro del tubo en U en el mismo fluido, pues yo voy a tener siempre la presión en la rama izquierda igual a la presión en la rama derecha. Y entonces, la línea punteada en rojo, ¿sí?, sería la línea que me cumple esa condición. Ahora, podría tomarla por aquí abajo, podría tomarla en el fondo, no importa, ¿sí? Entonces lo que hago es poner la línea punteada de tal manera que vaya a la posición del menisco del lado derecho y horizontalmente corte al tubo del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, este, digamos, va a ser mi punto de referencia y lo que yo voy a plantear es que simplemente la presión en este punto donde estoy poniendo el puntero, en la rama izquierda, va a ser exactamente igual a la presión en este punto de la rama derecha. Insisto, debe estar dentro del mismo fluido. Si yo corro esta línea roja un poquito arriba, de tal manera que aquí tengo mercurio y en el otro lado tengo agua, eso ya no se cumple, ¿sí? Se cumple siempre y cuando tenga el mismo fluido en ambas ramas del tubo en U. Entonces,
aplica eso. Y si usted mira en el PDF, ¿sí? El planteamiento, yo lo tengo aquí abierto, ¿sí? Entonces, primera situación, ¿sí? Dese cuenta. Entonces, lo primero que nos preguntan es, determine la longitud de la columna de agua en el brazo derecho del tubeno. Es decir, voy a llamar L a esta longitud que tengo aquí, que es la columna de agua, ¿sí? Entonces, pues obviamente, ¿qué tengo? ¿Sí? Que la masa de agua que agregué debe ser igual a la densidad por el volumen, ¿cierto? Eso es apenas lógico. O sea, densidad es masa sobre volumen, luego la masa es igual a ρ por B. Y despejo, donde ¿quién es B? Es la sección A2, la sección transversal del tubo, multiplicado por la longitud L de la cantidad de agua que está aquí, de la columna de agua. Entonces, de esa manera obtengo la longitud L en función de los términos que se supone conocido, que es la masa del agua, la densidad del agua y la sección transversal. Ahora, para la parte B, ¿sí? Para la parte B, entonces, estoy llamando aquí. Presión de B en la rama izquierda es igual a la presión en el punto B, donde B es la línea roja, ¿sí? Es este punto y es este punto para cada una de ellas, ¿sí? Entonces, para la rama izquierda, es decir, voy para esta región aquí que se tendría, ¿sí? Para la rama izquierda, tengo que sería igual a la presión atmosférica que está aquí, porque el tubo está abierto. Entonces, aquí está la presión atmosférica, más ρ del mercurio por G por la altura de esta columna. Y esta columna será H, dése cuenta que es solo este sectorcito, y Y voy a llamar esta parte que esté aquí, ¿sí? En otras palabras, Y sería la cantidad que se desplazó el menisco de la derecha, ¿cierto? El desplazamiento del menisco de la derecha. Mientras que H es lo que subió el menisco de la izquierda. Entonces, tengo esta expresión para este punto en la rama izquierda. Aplico lo mismo para este punto en la rama derecha, ¿sí? Entonces, la rama derecha será presión atmosférica, porque el tubo está abierto a la atmósfera, ¿cierto? Más el ρ del agua por G por la longitud de la columna de agua que tengo aquí, ¿cierto? Puesto que estoy asumiendo que este punto B está justo en la interfase, o sea, está en el mercurio, en la capa de mercurio que está aquí. Entonces, por eso me queda esta segunda expresión. Si yo igualo estas dos expresiones, teniendo en cuenta en esta otra de acá, entonces, y despejo, me va a llevar a esta expresión, ¿cierto? Me dice que H más Y es igual a la densidad del agua por L sobre la densidad del mercurio, ¿sí? La pregunta es, nos queda pendiente quién es Y, porque ese parámetro no lo conozco. Entonces, para hallar Y, ¿qué análisis hago? ¿Sí? Para hallar Y, está aquí. Miren el planteamiento que hago en ese caso, ¿sí? Yo sé que el volumen de mercurio, o sea, la columna de mercurio, pues sigue siendo la misma, ¿cierto? No, yo no he sacado ni he metido mercurio en el tubeno. Por lo tanto, si eso es cierto, entonces la cantidad que se desplazó, el volumen desplazado por el mercurio en la rama derecha, debe ser igual al volumen desplazado por el mercurio en la rama izquierda. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con ese razonamiento? ¿Sí? Porque el volumen de mercurio no lo hemos alterado. Por lo tanto, el volumen desalojado del mercurio en la rama derecha es igual al volumen desalojado por el mercurio en la rama izquierda. Si eso es así, entonces puedo escribir esta ecuación, que sería A1, que es la sección transversal de este tubo, por H, ese sería el volumen desalojado en la rama izquierda, igual a el volumen desalojado en la rama derecha, que sería A2, que es la sección transversal de este tubo, por Y, que es esta cantidad que tengo aquí, ¿sí? Y entonces, de ahí obtengo el valor de Y en función de A1, A2 y H, reemplazo aquí y despejo,
¿cierto? Para llevar a esta expresión que tengo entonces para H, ¿sí? Entonces, ahora H, pues está en función de A1 y A2, parámetros conocidos, densidad del agua, densidad del mercurio, el otro parámetro conocido, y L, que ya lo conozco del punto A, que está solucionado, ¿sí? Entonces, dése cuenta que no son ejercicios complicados como tal, son ejercicios de plantear, simplemente de ir despacio analizando cada cosa, cada detalle que está en eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta está ahí? No, profe. No, Bueno, de mi parte no. entonces les propongo, señores, que ustedes planteen ese ejercicio. ¿Sí? O sea, saquen papel, lápiz y, señores, quiero que solucionen ese ejercicio. Ese ejercicio es mecánica más principio de Arquímedes. O sea, y ustedes son ya doctores en mecánica, así pues que no debe ser problema solucionar. ¿Qué es lo que dice simplemente? O sea, ¿cuál es la situación que está? Una barra uniforme AB, la barra que tengo aquí, de longitud L y densidad de la madera, ρ, está sujeto al extremo, por el extremo B mediante una cuerda. ¿Sí? O sea, aquí está amarrada. Y la barra está lastrada. Este punto negro que tengo el extremo es el lastre, ¿sí? Mediante una masa M minúscula que está aquí. O sea, el punto negro es un lastre, es decir, es un elemento más pesado que se coloca en la punta, en el extremo A de la barra, ¿cierto? Dice, la barra flota como indica la figura con la mitad de su longitud sumergida. O sea, solamente hay L medios por debajo de la superficie. Desprecie la fuerza de empuje del fluido sobre el lastre. O sea, no tenga en cuenta la fuerza de empuje sobre este cuerpo, sobre el lastre que tengo aquí. ¿Sí? Y listo, haga un diagrama de fuerzas para la barra, B, halle el volumen total de la barra y C, calcule la tensión en la cuerda. Listo, señores, solución. ¿Sí? Solución para eso. Este, para que se hagan una idea, fue punto del previo del semestre anterior. Así pues que, por eso me interesa que ustedes, a ver, planteen. Entonces, faltan 9 minutos para las 7, quiero ver, pongamos, bueno, a las 7 en punto, quiero tener diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Para la barra, perfectamente razonado. O sea, que me digan por qué cada cosa que están aplicando. ¿De acuerdo? Entonces, señores, a trabajar, se dijo. Voy a detener la grabación de la... Permítanme para no tener ahí un espacio. Bueno, listo, señores. Entonces, ya tienen los diagramas de fuerzas. Pues sí, hay como un intento de diagrama. Más le vale que no sea un intento. Imagine que fuera previo. ¿Sí? A ver, bueno, yo hice el dibujo y puse las fuerzas así. ¿Están de acuerdo? ¿Les coincide con lo que ustedes plantearon? Se supone que la línea magenta, este azul clarito que está aquí, pues es la interfase agua-aire. ¿Sí? Está torcido y todo, pero bueno. Y puse esas fuerzas ahí. ¿Están de acuerdo con esa suposición? ¿Coincide con lo que ustedes o no? Esto, profe, no supe cómo ubicar esa fuerza de empuje. Bueno, acuérdense que la fuerza de empuje dijimos, por una parte, despreocúpense por la ecuación todavía, ¿sí? Acuérdense que la fuerza de empuje actúa en el centro de gravedad de la parte desalojada, del volumen desalojado. En otras palabras, en el centro de gravedad del cuerpo, de la parte del cuerpo que está sumergido. La parte que no está sumergida no cuenta para eso. ¿Sí? O sea, es como si yo hiciera aquí, de esta parte sumergida, donde está el centro de gravedad de la parte del cuerpo de la barra que está sumergido. ¿Sí? Entonces, yo podría aquí perfectamente
plantearlo que este está justo a la mitad del camino de estos dos puntos, ¿cierto? Porque aquí tengo la mitad, entonces, como la barra se supone es homogénea, entonces estaría a la mitad del camino. Por eso la pongo en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de aplicación de la fuerza de empuje es el centro de gravedad de la parte del cuerpo que quedó sumergida. No solo tengo en cuenta la parte sumergida y busco el centro de gravedad que está ahí, que en ese caso. ¿De acuerdo? Las otras fuerzas, espero no haya problema. La del lastre, peso del lastre, el peso de la barra que está en el centro de gravedad de la barra, ¿cierto? Que está aquí, y la tensión de la cuerda. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? en caso de que el lastre hubiera tenido fuerza de empuje, ¿dónde la dibujaría? Encima del peso, ¿cierto? Sí, exactamente aquí. Entonces, esta así como está, es una masa ubicada aquí, tendría que ir aquí, perfectamente en esta posición. Listo, profe. Bueno, ¿están de acuerdo? ¿Esas son todas las fuerzas que están actuando ahí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, señor. El torque. Bueno, pero eso no, esos son torques, eso después lo planteamos. Yo quiero fuerzas. ¿Están seguros que esas son todas las fuerzas que están actuando ahí? Pues, Debajo de la tensión debería haber un MG. ¿Aquí? Ah, no, mentiras, perdón. A ver. Pues yo tenía pensado ponerlo de la presión, pero como no da para el tema, entonces pues no la puse. De acuerdo, no tiene por qué nada meterse por ahí. O sea que para ustedes el ejercicio sería suficiente planteándolo hasta ahí. pues a mí me queda como una duda, es el hecho de que como la barra está pues inclinada, se supondría que debería haber como otra fuerza en empuje, eh, per- eh, pues contra la cara que está pues perpendicular al lado más largo. A ver, ¿cómo? Si no te entendí. ¿Cuál es la más Perpendicular a larga? o sea, a una fuerza aquí en esta, como en esta dirección. No, señor. ¿O? O sea, que estaría como por el lado corto de la barra. Pero ¿Sí? está en medio. En esta dirección. En esa dirección, sí, sí, señor. Por lo que la barra está como inclinada y los esfuerzos que se aplican sobre el cuerpo son perpendiculares al Mm, que a, a la superficie. Entonces, pues, para mí se me haría que falta ese de ahí. bueno, No sé si estoy equivocado. bueno, vamos a analizar esto. Te propongo analice esta situación. Diferente a la del ejercicio, pero para efectos de análisis, mirar a ver la respuesta que tú das. Supón tú que tengo un recipiente y, perdón la gráfica, la estoy haciendo así a la rápida, y suponga que tengo agua en reposo, ¿sí? Un vaso con agua, como tal. Y supón tú que pongo un cuerpo, voy a tratar de dibujar en 3 dimensiones, ¿sí? Un cuerpo tridimensional, en esa forma. ¿Cómo ubicas la fuerza de empuje? Pues, si el objeto está completamente Sumergido, sí, el invertido, nivel está sí, aquí arriba. listo. Pues, la fuerza de empuje, pues, va siempre hacia arriba, ¿no? Sí. Y pues debido a que los esfuerzos laterales se cancelan, porque pues Ujú. van en direcciones opuestas, solo quedaría el empuje de abajo hacia arriba. Y la otra fuerza sería el peso, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y tendríamos ahí.
Ese sería tu análisis, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahora hagamos lo siguiente. El mismo cuerpo ¿cómo son las fuerzas de empuje? Es el mismo cuerpo, solo que sí, lo ladeé, lo incliné. Sí, pues del centro de masa, pues sigue bajando a perpendicular el peso. Como usted decía, la fuerza de empuje se sitúa es en el centro del volumen que es desalojado, ¿sí? Algo así. Sí, el En- centro de gravedad del volumen sí, desalojado. exactamente, el centro de gravedad del volumen desalojado. Entonces, para este caso, pues se correría un poquito hacia la parte de abajo para nivelarlo y seguiría estando eh, perpendicular a la cara. Con la O que sea que ¿dónde pondrías tú la fuerza de empuje? estaría un poco más abajo del centro de gravedad de la barra y pues hacia arriba. ¿Pero en la misma dirección del peso? No, señor, en la dirección opuesta. ¿De este lado? No, hacia el otro lado. ¿Por este lado? ¿Por Sí, aquí? hacia arriba. Y hacia arriba. Hacia arriba. ¿Por qué? Pues como la barra está inclinada hacia la izquierda, pues entonces eh, la nivelaría pues de esa manera para hacer un torque, Pero toda creería la yo. barra está nivelada, o sea, toda la barra está dentro del agua, entonces... Toda la barra está dentro del agua. Yo no he cambiado más, sino Ah, yo no la le he fuerza de empuje sacado ni la seguiría he en el hecho. mismo lugar. O sea, ¿por qué sacaste la fuerza de empuje y la corriste a otro punto? Sí, sí, ahí sí sé cómo, sí, ahí me Porque equivoqué en el así. miren el Sí, señor. dibujo y lo verá que ahí habría un torque. Sí, Bajo señor. esa condición el cuerpo estaría rotando. Sí, señor, sí. Ah, no, sí, ahí me equivoqué. Entonces, sí, queda igual que en el otro caso. Queda exactamente igual. Sí, ¿Sí? No importa que la barra esta esté así o totalmente vertical o esté inclinada. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje, el principio de Arquímedes lo que nos dice es que la fuerza de empuje primero es ascendente, ¿sí? No tiene inclinación. O sea, nunca vamos a obtener una fuerza de empuje que me diga, no, es que tengo así inclinada. No. La fuerza de empuje, esto no es correcto, siempre será ascendente. O sea, no tiene ninguna inclinación, es totalmente vertical en ese sentido. Primera situación. Y ya su valor depende del peso del volumen desalojado, ¿cierto? ¿Y dónde se aplica? Se aplica en el centro de gravedad del volumen que esté sumergido, ¿sí? Entonces, como aquí yo no he cambiado la situación, pues esta situación sigue siendo la misma, ¿sí? Porque el volumen desalojado no se ha cambiado en absoluto, por lo tanto yo no tengo por qué correrla. Y sigue estando aplicado exactamente en el mismo punto. ¿De acuerdo? sí, profe, sí. Ahí sí Bueno, fue un mal, listo. No, no, me mal interesa, manejo. digamos, que tú mires dónde está el error, porque si yo te digo dónde está el error, simplemente tú no lo ves. ¿Listo? Entonces, traslada lo que hemos discutido acá, trasládalo acá. ¿Por qué colocabas o por qué pretendes colocar una fuerza de empuje en esta dirección? Ay, perdón. Entonces la pregunta es, ahora en tu propuesta, es que colocásemos una fuerza, si te entendí, de empuje aquí. Sí, de esa manera él había pues pensado debido a que pues eh, como los esfuerzos, ¿sí? Estaban siempre perpendiculares a la superficie. Entonces, pues yo pensé
pues como el volumen de la barra se tiene que considerar, pues supuse que esa área también debería estar bajo esfuerzos que después pues Claro, se traducirían en pero, pero, una fuerza. pero tú estás mirando solamente el esfuerzo sobre esta cara, ¿cierto? Sobre esta cara. Y se te olvida que aquí hay otros esfuerzos que también tendrían componentes para que ayuden a contrarrestarlo. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que esa propuesta no. O sea, tendríamos ahí. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿estarían satisfechos con esas fuerzas que están colocando ahí? Sí, señor. Les pregunto a Sí, todos. Oigo dos o tres voces, pero sí, sí, señor. bueno. Entonces les pregunto, ¿qué aproximación están utilizando si esas son las únicas fuerzas que están actuando? O sea, yo no quiero que ustedes, por favor, solucionen ejercicios simplemente haciendo álgebra. Yo quiero que ustedes analicen cada cosa. Si usted me dice, yo estoy de acuerdo, solamente hay esas 4 fuerzas actuando sobre el cuerpo, entonces mi pregunta es, ¿qué aproximación están utilizando necesariamente para evitar que pongan otra fuerza más? Profe, yo creo que la aproximación que estaríamos haciendo es que está en el vacío, ¿no? Si ve que hay aire, no hay vacío. Entonces debería estar la presión de la atmósfera, ¿no? No, la presión de la atmósfera no. La presión de la atmósfera está ahí, es obvio que está ahí, pero no, pero la presión es un esfuerzo y nosotros no estamos hablando de esfuerzo, sino de fuerzas. Que el principio de Arquímedes también ocurre en el aire, ¿no? Claro que sí. O sea, el aire es un fluido. Por lo tanto, nosotros estamos siempre sometidos al principio de Arquímedes. O sea, usted donde está sentado, hay una fuerza de empuje ascendente, ¿sí? Por el principio de Arquímedes, porque el aire es un fluido, ¿sí? Usted podría calcular cuánto vale esa fuerza de empuje que está ejerciendo el aire sobre su cuerpo que está ahí, que simplemente, ¿qué sería? En la densidad del aire, que es muy baja, por la gravedad, multiplicado por el volumen de su cuerpo, ¿sí? Esa sería la fuerza ascendente que estaría el aire. Es decir, que en principio, si yo soy estricto y tengo en cuenta que es aire y agua, son 2 fluidos, entonces tendría que ubicar una fuerza adicional, ¿cierto? Una fuerza de empuje adicional, pero para el aire en esta posición. ¿De acuerdo? Profe, entonces eso explica que la tensión está totalmente vertical, ¿cierto? Claro, la tensión es totalmente vertical porque es la reacción que se genera a todas las fuerzas. Si todas las fuerzas son verticales, pues la tensión tiene que ser vertical, no puede tener componente horizontal. No, le decía es que si no hubiera la fuerza del empuje del aire, esta tensión iría diagonal. No, no necesariamente. Va a depender mucho de la densidad de la madera. ¿Sí? En términos generales tendría que ponerse vertical tranquilamente. Si digamos ya en condiciones de reposo perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, ojo, si dése cuenta que uno normalmente cualquiera que se desarrolle el ejercicio lo hace ubicando las cuatro fuerzas que tengo en rojo. ¿Sí? Y se le olvidaría que el aire es un fluido y por lo tanto tendría que haber una fuerza de empuje que hace el aire sobre la parte de la barra que está metido dentro del aire. ¿Sí? Y que como digo, esa fuerza de empuje está en todos los cuerpos que están. Por el hecho de que ya están dentro del aire, todos los cuerpos sienten una fuerza de empuje. ¿Sí? Entonces no es que no la haya. Ahí está. Lo que pasa es que normalmente nosotros esa fuerza de empuje del aire no nos preocupa mucho y no la tomamos. Entonces, ¿bajo qué aproximación la quieren tomar? ¿Con la fuerza de empuje solo la del agua o tomamos la del aire? Ahí ya es a qué nivel de precisión quiere usted solucionar su ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, ahora sí, escribamos
y hagamos diagrama de cuerpo libre. Sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿cierto? Y entonces eso me diría que si hago diagrama de cuerpo libre, fuerza de empuje, agua, si voy a poner la fuerza de empuje, aire, tengo M por G, tengo M por G mayúscula y tengo la tensión en B. Y mi ecuación quedaría entonces fuerza de empuje, agua, más fuerza, ay, ay, ay. Más fuerza de empuje, aire, más la tensión B, igual a M más M mayúscula, ¿cierto? Esta sería la ecuación 1. ¿Cómo escriben la fuerza de empuje ejercida por el agua? Apliquen el principio de Arquímedes. ¿Cómo la escriben? Entonces sería densidad del agua por la gravedad por el volumen desalojado, volumen de agua desalojado por la barra. Esa en principio sería, ¿sí? Yo la puedo colocar como A, donde A es la sección transversal de la barra, ¿cierto? Multiplicado por L. ¿De acuerdo? Sí, señor. Y la fuerza de empuje del aire sería entonces densidad del aire por G por A por L medios. Esta sería, digamos, para reemplazar en eso. ¿Listo? Ahora, ese sería digamos, el primer sistema de fuerzas. Segundo, como la barra está en reposo, debemos aplicar sumatoria de torques con respecto a algún punto igual a 0. Y entonces la primera pregunta que uno tiene que hacer es con respecto a qué punto quieren calcular los torques. ¿Con respecto a qué punto van a calcular los torques? Acuérdense que uno escoge un punto el que más le convenga, ¿sí? En el sentido de eliminar incógnitas. Entonces, ¿qué punto convendría aquí? Centro de gravedad. El centro de gravedad. Pero si usted lo pone en el centro de gravedad, ¿cierto? Lo pone aquí en el centro de gravedad, tendría un problema. Es que deja la tensión B viva. Y esa es una incógnita. Por eso yo propongo, pongamos en este punto. ¿Sí ve? Si yo lo tomo en B, en la ecuación no me va a aparecer la tensión en B porque el torque generado por la tensión B sería 0. ¿Listo? Escriban las ecuaciones de torque, entonces. A ver. Antes de yo escribirlas, escríbanlas. O vayan a ir dictándomela. Torque generado por la fuerza de empuje. ¿Cómo lo escribirían? Sería... ¿Cierto? Esa es la definición de torque. Sí, señor. Donde R es la distancia o el vector que me da la posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto que estoy considerando. Entonces, ¿cuánto me da R cruz F? Apliquen. La fuerza de empuje por 2/3 la longitud de la barra. ¿Cuánto vale esta longitud? ¿Cuánto vale esa longitud que puse ahí punteada?
Pues es la mitad de L medios, ¿no? Porque, Ajá. O sea, L cuartos. sea, Bueno, entonces, voy a escribir aquí simplemente debajo y luego lo ponemos como ecuación. Entonces, ¿quién es R? A ver, señores, ¿qué pasó con esa el L mecánica? cuartos, el L cuartos. L cuartos Sí. por la fuerza de empuje del aire. Pero esto es R cruz F. Y eso sería magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que hay entre R y F. ¿Cuál es el seno del ángulo que hay entre R y F? Voy a llamarlo teta por ponerle algún nombre. ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. Primer torque. Listo. ¿Positivo o negativo ese torque? Pues como es en sentido horario, pues lo tomaríamos como negativo, ¿no? Listo, negativo. Bueno, torque generado por el peso. Voy a ponerlo aquí debajo, voy a escribir en forma vertical hacia abajo, pero cada término, para poner cada término en un renglón diferente. ¿De acuerdo? Entonces, R para el peso. El peso de la barra, ¿no? Vamos con M mayúscula, MG. Entonces, L medios L medios. por Por, mg por el seno de teta. por el seno de el ángulo que hay entre R, que es la línea punteada que estoy siguiendo aquí, y esto. Ahora esto sería alfa porque ya no es Sí, señor, sí, sí. Sí, porque es distinto. signo de eje torque, positivo o negativo. Positivo. Positivo porque daría rotación antihoraria. Torque para la fuerza de empuje del agua. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto vale R para la fuerza de empuje del agua? 3/4 de L. Bueno, teniendo en cuenta de que el peso pues la nivela a ese punto, ¿no? Sí, sí, claro, va a la mitad de a la mitad de la mitad sumergida. ¿Sí? 3/4 de L. Profesor, en ese caso está a la mitad de la mitad. Esa posición depende de cuánto la sumerja por el otro extremo, ¿no? O sea, No entendí. o sea, ahí estamos tomando que la fuerza de empuje la tenemos a la mitad de la mitad, por el Sí. hecho de qué tanto se sumergió. Sí, Entonces, la porque distancia de la mira, espera, fuerza, perdón, el espera. empuje, Esto es L cuartos por una razón. El ejercicio dice que solamente está sumergida la mitad de la barra. ¿Sí? El ejercicio dice que por debajo del agua solamente está L medio. Entonces, por eso es que lo ponemos aquí a L cuartos. sin importar qué ángulo No, no, haga la no, barra con nada. bueno, listo, profe. Se supone que todo el volumen que está sumergido de la barra es exactamente la mitad del volumen total de la barra. ¿Sí? Entonces, por eso lo podemos poner como 3 L cuartos, que está ahí. Entonces, 3 L cuartos por la La fuerza fuerza de empuje el agua. empuje aire por el seno de cuál ángulo. ¿Y fuerza empuje aire o agua? Vuelve a ser teta, ¿cierto? ¿Profe? ¿Sí? ¿No es fuerza empuje agua? Perdón. Gracias. Es agua. Por el seno de teta, ¿cierto? Sí, ¿Positivo o negativo? positivo. ¿Seguro?
negativo, porque es antihorario. Sí, sí, sí. Rotación horaria, negativo. Listo. Siguiente. Ya sería L L por el MG minúscula, de M minúscula, por el MG minúscula. Por el seno, del alfa. positivo o negativo. Ese sí es positivo. Bueno, y eso, leyéndolo verticalmente, debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, ¿cómo relacionan teta y alfa? ¿Cómo están relacionados teta y alfa? Pues que son estos ángulos que al sumarse dan 180, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con esta ecuación? Teta más alfa es igual a 180 grados. Eso es de la gráfica. Bueno, entonces necesito relacionar seno de alfa con el seno de teta. O sea, esto sería equivalente a decir que, por ejemplo, teta es igual a 180 menos alfa. Sí, señor. Y entonces aplicamos identidades trigonométricas. ¿Cierto? Entonces, yo sé, la identidad trigonométrica dice que el seno de alfa menos teta, o de, voy a no ponerle alfa menos teta porque si no nos vamos a confundir. Seno de A menos B es igual al seno de A coseno de B menos el coseno de A por el seno de B. ¿Sí? O sea que el Sí, señor. seno de 180 menos teta, ¿por qué lo puse? 180 menos alfa. Menos alfa. Menos alfa. Entonces, ¿a qué me queda igual? Esto me quedaría seno de 180 coseno de alfa menos coseno de 180 por el seno de alfa. Pero el seno de 180, ¿cuánto vale? Vale 0. Y el coseno de 180, Vale menos 1. menos 1. Por lo tanto, me va a llevar a que el seno de 180 menos alfa es exactamente igual a el seno de alfa. En otras palabras, el seno de teta es igual al seno de. ¿De acuerdo? Sí, señor. Uf. Bueno. Entonces, ya teniendo eso, dése cuenta que aquí, ¿qué pasa? En la ecuación que tengo escrita verticalmente, que la función seno la puedo eliminar. ¿Cierto? Seno, 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 la puedo eliminar ahí. Y entonces ya me queda solo un problema de plantear ecuaciones, o sea, álgebra. ¿Cierto? Y reemplazando la fuerza de empuje por las expresiones que ya tenemos aquí planteadas y hacer álgebra para sacar el desarrollo correspondiente. ¿Estamos de acuerdo con ese planteamiento? Sí, señor. Bueno, entonces, insisto, yo lo que quiero es que ustedes se sienten en el taller, con el taller, ¿sí? Y no se trata de hacer un solucionario del taller. Lo que yo quiero es que usted tome un ejercicio que está ahí, lo plantee, lo analice, pero así en detalle. O sea, que si usted dice, pongo esta fuerza aquí, a ver, pero ¿por qué tengo que poner esa fuerza aquí? ¿Qué argumento físico estoy utilizando para ubicar esa fuerza en ese punto y no en otro punto? ¿Sí? O sea, todo que sea perfectamente racional, que ustedes sean conscientes de que si dijeron esto es positivo, ¿por qué es positivo? ¿Por qué no es negativo? ¿Sí? O sea, esa es la parte que yo quiero que comencemos a trabajar ahora. No solamente, yo sé que ustedes poner flechas y uno tiene la sensación de que rápidamente es hacer el diagrama de cuerpo libre, escribir ecuaciones y a solucionar. No. Yo les confieso, a mí el álgebra en estos cursos introductorios de formación básica no es lo que más me preocupa.
O sea, soy consciente y asumo que ustedes tienen que saber álgebra. Ahí es donde está la preocupación de ustedes. O sea, solucionar ecuaciones algebraicas, eso ya debe ser para ustedes un juego de niños, ¿sí? Que nos cueste, nos va a costar un poco de trabajo, pero debe ser algo que ustedes no pueden equivocarse en hacer ese tipo de trabajo algebraico, ¿sí? Entonces, en eso yo confío, y si alguien tiene deficiencia en la parte algebraica, señores, siéntense a estudiarlo por su cuenta y a solucionar eso. No se trata de que ahora pase esta materia, es que a futuro ese es el pan nuestro de cada día. Así pues que eso es algo que tenemos que hacerlo propio. Y desde el punto de vista físico, yo quiero análisis, ¿sí? Esta fuerza la pongo aquí por esta razón. Argumento tal, argumento tal. Todo debe ir justificado, ¿sí? No quiero que ustedes simplemente hagan cosas mecánicas porque es que yo lo vi en tal libro. No. Insisto, en los libros hay soluciones, pero son soluciones que usted tiene que analizar y tiene que pelear con el autor de por qué puso eso así. A veces los escritores, los que escriben libros y demás, nunca colocan las razones o la justificación por la cual hizo lo que hizo matemáticamente eso. Y nosotros tenemos que preocuparnos de eso. O sea, no es aprender el libro. Nosotros lo que a mí me importa es que usted entienda que si escribe una sola ecuación, esa ecuación debe tener todo perfectamente justificado y usted tiene que ser consciente que es ahí, ¿sí? En ese sentido. Esa es la parte que me importa a mí, sobre todo en esto. Ya de aquí en adelante esto es álgebra, que como digo, se supone que eso ya es un elemento adicional del trabajo de ustedes. ¿Alguna pregunta, señores? No, señor. Entonces, tenemos un par de minutos. Quiero que miren, porque he encontrado que muchas veces les da dolor de cabeza este otro tipo de ejes de análisis. A ver, ¿dónde está? Sí, ahí está abierto. A ver, ahora no lo veo. Este no es, este es... A ver, quiero poner el taller, pero no veo el taller aquí. Es este. A ver si ahora sí me deja verlo. Este no. Ah, este. Bueno. Analicen el punto número 1. Está aquí. Y ese es su diagrama. O sea, justifiquen los dos primeros enunciados que están aquí. Que eso es simple y llanamente análisis. Profesor, ¿podría Sí. repetir cuál es el que toca analizar? Es que se me fue un momento la El señal. número 1 y el número 2. Están viendo el PDF del taller, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, quiero que analicen estos dos enunciados. ¿Sí? El 1 y el 2. El número 1, la figura es esta que está aquí a la derecha. ¿Sí? Y el otro, el RO no necesita figura, pues se supone que es bastante evidente. Y, profe, una pregunta en el segundo Sí. punto, ¿el pez nada hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados? No importa, indiferente, mientras el nadie. Bueno, igualmente no cambia la lectura, ¿no? Es la misma, ¿Por qué? porque pues es como un sistema inercial, ¿no? El peso va a ser el mismo siempre. Pero razón física. Dígamelo en términos físicos. Estamos de acuerdo, pero ahora dígamelo en términos físicos, compañero. Estamos de acuerdo. Pero ahora redácteme esa justificación en términos físicos para el número 2. La lectura de la báscula no cambia por
A ver, redáctemelo en términos físicos. Déjeme organizar las ideas, profe. Tranquilo. Las demás personas, por favor, quiero que se involucren. Yo oigo apenas 2, 3 voces, pero quiero a los demás que estén pensando. Y si tienen dudas, sáquenlas, por favor, porque el que está preguntando está solucionando sus dudas. Y el resto, Bueno, para el primer punto, en el inciso A sería el aluminio, ¿no? El cubo de aluminio. dice, ¿cuál de ellos experimenta mayor fuerza de empuje? Pues tú propones el cubo de aluminio. ¿Por qué? Porque es menos denso que el plomo y tiene el mismo volumen. Ajá. Eh, ¿Seguros? ¿Los demás qué dicen? no, los dos experimentan una fuerza de empuje, ¿no? Sí, porque la fuerza en empuje no depende en el material, sino del volumen que desaloja, ¿sí? Exacto. Entonces, pues los dos están bajo la misma fuerza de empuje porque pues desalojaron un mismo tipo de líquido y como tienen pues igual el Perfecto. volumen, entonces es la misma fuerza. Esa es la justificación. ¿Sí? Los dos cubos tienen la misma fuerza de empuje. Razón, el volumen desalojado, como los cubos son idénticos, los volúmenes desalojados son iguales. La otra parte de la fuerza de empuje es la densidad del líquido, pues es la densidad del agua para ambos. La gravedad es la misma para ambos y su volumen desalojado es igual por ser idéntico. Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo. Parte A, los dos tienen la misma fuerza de empuje. B, ¿para cuál de los dos es mayor la tensión en el alambre? Ahí sí sería la del plomo, ¿no? La del plomo. Sí, plomo. Razón. El plomo es más denso, Más denso. que el aluminio. El plomo es más denso. Listo. Perfecto. La siguiente. ¿Cuál de ellos experimenta la mayor fuerza sobre su cara inferior? Se La supone que la misma, cara ¿no? inferior es esta de aquí para el aluminio y esta de aquí para el plomo, ¿no? Creo que sería la, o sea, lo mismo, experimentan la misma fuerza La de misma empuje. fuerza que dicen los demás. Sí, porque el área transversal es del Sí, yo mismo creo lo tamaño, mismo. ¿no? Sí, claro, son idénticos los cubos. Entonces, ¿están de acuerdo que tendrían la misma fuerza en la cara inferior? Sí, profe. Sí, señor. Porque o sea, porque esa pregunta deriva de la pregunta número A. Entonces, pues como la fuerza depende, es del volumen. Entonces, pues
como desalojaron el mismo volumen, pues van a sufrir y van a estar bajo el efecto de la misma Pero la fuerza. misma fuerza de empuje, yo no estoy preguntando, ya, Sí, ya señor. la parte Sí, de eso. Estamos eso. mirando La es fuerza de la empuje, sí, fuerza señor. en la cara inferior del cubo de aluminio y el cubo de plomo. Entonces, la primera cosa, a ver, analicen lo siguiente. ¿Cómo escribirían ustedes la fuerza que ejerce el líquido que está ahí, donde están sumergidos los dos cuerpos, ¿cierto? Sobre la cara, cualquiera de las caras inferiores de los cubos. ¿Cómo lo escribirían matemáticamente? ¿A qué es igual esa fuerza? O mejor, o le cambio la pregunta. ¿Qué origina la fuerza que ejerce el líquido sobre la cara inferior de cada uno de los cuerpos que están ahí? ¿Cuál es el origen de esa fuerza? Tiene que ver con el área. Tiene que ver con el área, uno. ¿Con qué más? Ese no sería el área de la cara inferior por el volumen de agua de abajo, No. digo, la distancia de agua. Estamos de acuerdo que tiene que ver con el área de la cara inferior y esa es igual para ambos. Hasta ahí vamos de acuerdo. Pero la siguiente parte de su razonamiento no es correcto. Presión. A ver, piensen en lo siguiente. Usted se va a sumergir en la piscina, ¿sí? Y entonces le preguntan, cuando usted está metido 1 metro debajo de la superficie del agua, está sumergido 1 metro por debajo, ¿cuánta fuerza están ejerciendo sobre el área inferior de su cuerpo? ¿Usted qué diría? Pero, profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es que ¿Sí? estoy como en medio modo zombie. Bueno, ojo. Usted se va a sumergir dentro de la piscina. ¿Sí? La piscina tiene agua. Entonces se va a sumergir allá. Entonces, usted se sumergió, suponga que se puso horizontalmente, se sumergió 1 metro. ¿Cierto? Está 1 metro por debajo de la superficie del agua. ¿Cuánta fuerza o cuál es el origen de la fuerza que usted siente en la cara inferior de su cuerpo? El mismo peso del volumen desalojado, del agua desalojada. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la fuerza de empuje. Usted la fuerza de empuje no la siente en la cara inferior necesariamente. Acuérdense que la fuerza de empuje dijimos que la ponemos en el centro de gravedad del cuerpo. Y yo estoy preguntando por la fuerza que está ejerciéndose sobre la cara inferior. Están olvidando el otro elemento. En un fluido, además de la fuerza de empuje, solamente están pensando en principio de Arquímedes. Pero ojo, ¿qué pasa dentro de un fluido a medida que nos vamos a profundizando? Pues va aumentando la presión. Aumenta la presión. Cambia el Y. Aumenta la presión. Y entonces, ¿cuál es la fuerza, cuál es el origen de la fuerza que está ejerciéndose sobre la cara inferior de cualquiera de los cubos? La La profundidad profundidad. a la que está. La presión a la que está esa cara multiplicada por el área de la cara. Fuerza es igual a presión, porque presión es fuerza por unidad de área. O sea que la fuerza es presión por área. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos dicho. ¿Quién está sintiendo más fuerza? ¿La del aluminio o la del plomo? La del plomo. ¿Por qué? Porque está más abajo. Porque está a mayor profundidad y por ende la presión es mayor. Y la fuerza es presión por área. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con ese razonamiento? Listo, profe. Bueno, entonces la razón es que como el plomo está más sumergido, mayor profundidad, la presión es mayor y por ende la fuerza que estaría ejerciéndose sobre la cara inferior es la presión en este punto por el área y la presión sí es mayor en el plomo. D. ¿Para cuál de ellos la diferencia de presión entre las caras superior e inferior es mayor? Ahora ya es la diferencia de presión
entre la cara inferior y la cara superior, para este o para este. Va a ser igual, ¿no? Sería la Es misma, la ¿no? misma, es la misma. Sería la misma. Sería la misma. ¿Por qué? Porque la presión que tiene la cara inferior es, es desde, pues, desde la parte de arriba del líquido hasta abajo, mientras que la de la parte de arriba es desde arriba hasta lo que pues llegue, y entonces pues sí, entonces pues se aplica lo mismo para el otro caso, no sé si me hice entender, ¿sí? Si a usted le Entonces, dijeran, escríbalo matemáticamente, ¿cómo haría? ¿Cómo lo, a ver, justifíquelo matemáticamente? pues con la pues, ecuación del principio en cálculo de Pascal, sí, que la presión es igual a la presión atmosférica más, densidad, más la densidad por la gravedad y lo que baje por la altura que desciende. Ajá. Y entonces, ¿cómo le queda la expresión matemática para la diferencia de presión? PA menos W menos A ver, P aquí, más de P, aquí ¿no? se Algo la estoy así. compartiendo. A ver, ¿qué es lo que quiero? O sea, uno tiene que aprender que lo que piense tiene... Ay, antes de que nos echen. Entonces, cara inferior. La presión en el punto de la cara inferior es Rho por G por Y, porque Y, estoy llamando Y la profundidad a la que está la cara inferior. En la cara superior, la presión será Rho por G por H, donde H es ahora donde está la cara. Por lo tanto, el delta de P, ¿cuánto vale? Rho por G por Y menos Rho por G por H, ¿cierto? Esa es la diferencia de presión entre estos dos puntos. Y eso es Rho por G por Y menos H. Pero Y menos H, ¿cuánto vale? L, ¿cierto? Que es el lado del cubo. Por lo tanto, dése cuenta que la diferencia de presión solo depende de la longitud de la cara del cubo. Y como son iguales, el delta P es igual. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte que a mí me interesa, que ustedes no reduzcan y además acostúmbrense a hablar para aquí, para nuestra teoría, para nuestras clases y todo lo que tenga que ver, ustedes tienen que estar hablando en términos físicos. Aquí ya no puede ser justificación, no, porque es que a mí no me parece, a mí es esto, de aquí. Si puedo escribir una ecuación matemática, se debe escribir y se debe plantear. ¿De acuerdo? Bueno, señores, les propongo lo siguiente. Me interesa que ustedes, como digo, se sienten a hacer el ejercicio de esto, pero como digo, consciente. No es a solucionarlo. Me interesa más es que ustedes lo analicen. Y el próximo martes, ¿cierto? Si ustedes tienen preguntas del taller que quieran discutir aquí, estamos discutiendo esas preguntas. Si no hay preguntas del taller, si ustedes no preguntan nada, yo comienzo con el tema de tensión superficial. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, para ir poniéndonos en el sentido de que ustedes tienen que involucrarse en eso. Y como les dije desde el primer día, yo tengo el acelerador, pero ustedes tienen el freno. ¿Y el freno qué es? Pregunten, señores. Pregunten sobre lo que discutamos de lo que estén, saquen sus dudas, tráiganlas aquí, es donde conviene que ustedes las, ¿verdad? Y no esperen a que yo se las encuentre en el previo. Entonces, la idea es, oiga, esto no, para mí no es claro, pues tráigala y piensa en una cosa. Si usted tiene una duda, lo más probable es que hay otros compañeros que tienen la misma duda o no se han dado cuenta que la tienen. Entonces, está ahí. Entonces, propuesta para el martes, señores. Discusión, si ustedes proponen preguntas de discusión. ¿Sí? Sobre los temas que hemos visto, ¿verdad? Sobre los temas que están ahí. Sobre los 2 capítulos que llevamos hasta el momento ahí. Si no,
pues entonces yo sigo con tensión superficial, pongo la presentación y arranco a correr otra vez. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, señores, Listo, profe, perfecto. feliz resto de día y feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Vale, gracias igualmente. Igualmente, hasta luego, profe.